¿Cuál es la relevancia del gas natural? Y es algo que se ha venido explicando un poco en las ponencias anteriores. Es que tenemos gas natural, ¿sí? El Perú tiene gas natural y es un recurso que lo tenemos sobre el suelo y lo estamos subutilizando. El gas natural es mucho más eficiente en maneras de energía. A la hora que se quema el gas natural, la combustión es prácticamente completa, por ende hay mejor rendimiento, es decir, sacas más energía por lo que pagas que con otros combustibles. Y además es versátil, ¿sí? Se puede usar para generación eléctrica, se puede usar para las industrias, se puede usar para los comercios, se puede usar para el transporte, se puede usar para las residencias y lo estamos subutilizando. Entonces, un poco lo que vamos a conversar en este panel es cómo sacarle el jugo a ese recurso que ya lo tenemos, ¿sí? Entonces, me gustaría arrancar, y perdón que tengo que ir a mi plaje de preguntas, con Eric García, repitiendo el plato, con la primera pregunta, que es, tomando en cuenta el rol promotor del Estado, ¿cuál crees que serían los 5 primeros pasos a seguir para la masificación del gas natural en las regiones? ¿Y qué actores deberían de estar involucrados para que esto se pueda dar? Bueno, ante todo, gracias por la pregunta. A ver, las principales acciones del Estado lo que debería hacer es tener claro cuál es la meta de masificación y tener una política de la cultura del gas natural. Hace un momento les comenté que lo hemos enfocado mal. O sea, cuando hablamos de gas natural, mucha gente relaciona el GLP. Vamos a cambiar el GLP por el gas, cosa que eso es lo más inexacto e ineficiente del uso del gas natural para nuestro país. Solo un dato, tanto en Colombia, Argentina, España, el uso en una casa, el 90% del uso del gas natural en una casa es para terma, calefacción. En cambio, en el Perú el 90% es cocina. Y el ahorro en la casa, hablando ya de usos energéticos, simple y llanamente el gas natural te puede ayudar a bajar más del 50% del gasto eléctrico, ¿no? Mi mamá pagaba 250 de luz, más 60 de balón, y ahora está pagando 30 de gas, más 95 de luz. O sea, para que se den cuenta cuánto es el ahorro. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es una política para realmente enseñarle a la población el beneficio del gas, ¿no? Y no exista familias que cuando han ido algunos concesionarios a decirles te conecto gas, la respuesta de algunas familias se ha dicho no necesito, yo puedo comprar mi GLP porque pensaban que era para familias vulnerables. O sea, el concepto está mal. Segundo, el tema de infraestructura. Si queremos masificar, necesitamos desarrollar ductos y deberíamos definir cómo llevar el gas natural al nodo energético, pero ya, ¿no? Hay miles de proyectos, tenemos el costero, tenemos el alto andino, tenemos la regasificación, tenemos almacenamiento más, tenemos varios. Pero lo que nos estamos olvidando es para qué año necesitamos el gas natural en el nodo energético. Y de acuerdo al año podemos decir cuál es el más ad hoc. El otro tema es lo que les he comentado hace un momento. Toda la masificación en el Perú debe considerar el transporte, siempre, cosa que no lo estamos viendo. Dinamizar también el tema de los proyectos y los incentivos. El único que ha dado bonos para poder hacer cambios ha sido Camisea, Cálida y creo que Contugas ahora. ¿Y el Estado? El Estado no lo tiene mapeado el tema del transporte. Otra cosa que también podría hacer el Estado es completar las concesiones. Y ya existe en la norma que se puede usar dinero del FICE para poder completar la ecuación. La solicitud de parte, esa es una opción que no se ha explorado. Otra opción también podría ser ampliar la cobertura de las concesiones actuales. Y el último también, para allá el sur, hablamos de Tacna, Moquegua, Arequipa, deberíamos ya impulsar el concurso para que lo pueda administrar otra empresa, ¿no? Petroperú ha tenido el encargo varios años y a Petroperú se le dificulta un poco, independientemente, todo el esfuerzo que pueda poner sus profesionales, porque su organización no está preparada para un tema de una concesión, que es un negocio regulado, que tiene una tarifa y que tiene una contabilidad regulatoria aparte. Entonces, yo creo que
si hacemos todas esas cosas, pero alguien lo tiene que liderar, volvemos a lo mismo. ¿Quién lo lidera? ¿El Ministerio de Energía y Minas? ¿El MEF? ¿Para el MTC? No, yo creo que deberíamos tener una comisión de alto nivel y tener todas estas metas y avanzar en paralelo. Gracias, Eric. No es un tema fácil, definitivamente, y eso serían un poco lo que tendríamos que hacer para utilizar el gas que tenemos ahora. Y es lo que me lleva a la pregunta para Said. Tenemos ahorita un gran yacimiento que es el gas de Camisea, ¿no? Lo estamos utilizando, lo queremos masificar, queremos generar más uso del gas que se está produciendo. Sin embargo, no hemos tenido reposición de reservas, es decir, no han habido nuevas exploraciones de reservas, ¿sí? Para ayudar un poco a lo que es el uso de este energético limpio. Entonces, ¿qué acciones concretas crees que se pueden tomar o aconsejas que se tomen para poder atraer esas inversiones extranjeras para justamente identificar nuevos reservorios y poder tener mayor cantidad de recursos? Buenas, gracias Tiffany por la pregunta y agradecer la invitación a este foro. Primero quiero poner en contexto que el gas descubierto entre reservas probadas y probables, ¿no?, que tenemos en Camisea, a lo más alcanza para 16.7 años y alargándolas podrían dar hasta 20. El LGN que se tiene descubierto, ¿no?, con probadas y probables, 13.2 años. Y recursos contingentes, que es lo que nos preocupa, o sea, recursos descubiertos, que no los podemos poner en valor por temas sociales, ambientales, como dijo Eric, por temas burocráticos, porque no hay quien lidere el tema, tendríamos para 23 años para gas en contingentes y 19.5 años de LGN. Entonces, tenemos recursos descubiertos que no los podemos poner en valor. ¿Qué acciones concretas hemos tomado? Se definieron 31 áreas a nivel nacional. Hemos conseguido adjudicar un área, pero bajo un contrato, un convenio de evaluación técnica. Entonces, en el año 2012 teníamos 75 contratos de exploración. Hoy día tenemos 6 contratos de exploración. Entonces, ¿por qué se fueron los 75 contratos? Por temas ambientales que no estaban regulados, por temas sociales, por las demoras en los permisos. Entonces, ¿qué hemos optado como acción? Vamos a relanzar las actividades promocionales, estamos llevando una actividad de acompañamiento y conducción directa con los estudios, ¿no?, con los organismos que opinan. El caso de Anadarko, en el Zócalo, tiene 3 lotes, quiere perforar, estamos acompañándolo porque no podemos sacar el permiso. Hay tantas entidades involucradas, tenemos que ir a acompañarlos con ellos, al MINCUL, a Produce, a IMARPE, al CERNAN, y la lista me queda corta, hasta el ANA entra. Es más, han pedido opinión hasta CERFOR. Entonces, como dice acá mi compañero, alguien tiene que liderar el tema de la tramitología, porque si no, vamos a quedarnos sin gas en 20 años. Estamos hablando que es un recurso ingente. Sí, señores, es ingente. Tenemos gran cantidad de gas. El 95% del gas hay otro Camisea al sur en Madre de Dios. Tenemos alrededor, hemos estimado, se descubrió en 1998, en Candamo, 2 trillones de pies cúbicos de gas. En las estructuras conexas, cercanas a ella, hemos podido cuantificar que podría haber 12 trillones de pies cúbicos. O sea, tenemos recursos que podrían ayudarnos a apalancar nuestra industria para 50 años más, pero no los podemos poner en valor por todos los temas que involucra ponerlos en valor. Hemos estado en contacto con el Congreso, hemos ido al área a convencer a las personas, los alcaldes, el gobierno regional y los congresistas que representan esas zonas están convencidos de que es el momento de ponerlo en valor. Pero, ¿qué sucede? El 94% del área de Madre de Dios, de la cuenca Madre de Dios, son parques, son piacis. Entonces, es tan dura la normativa que no permite entrar. Entonces, estamos trabajando una norma con el Congreso, se ha hecho una propuesta, porque Perupetro no tiene
el tema de ser una entidad que pueda proponer normas, se ha alcanzado al Ministerio de Energía y Minas una propuesta que permita realizar actividades en esas áreas, ¿no? Entonces, es un montón de medidas que son acciones concretas. ¿Tenemos que modificar la norma? Tenemos que modificar la norma. Muchas gracias. Tenemos un problema de falta de liderazgo político para poder realizar esta masificación de gas, para poder tener mayor exploración de gas, pero no son los únicos desafíos que tiene la producción y la masificación de gas. Enrique, ¿qué desafíos ustedes que están operando y han logrado traer el gas desde Camisea hacia la costa, qué desafíos operativos, comerciales, geográficos han tenido para poder realizar ese transporte? Gracias por la pregunta, Tiffany. Buenas tardes a todos. Esta pregunta la aprovecho para comentarles que el próximo año, en agosto, cumplimos 20 años de operación continua, ininterrumpida, del principal sistema de transporte de gas natural de nuestro país. Este sistema tiene una infraestructura que atraviesa 730 kilómetros de territorio nacional, saliendo desde Camisea, atravesando la selva, cruzando los Andes y llegando hasta Lima a lo largo de toda la costa. En la selva es la zona más lluviosa del mundo, con pendientes de hasta 70 grados. En la sierra, nuestro gasoducto cruza los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Es casi el gasoducto más alto del mundo. Al igual el poliducto de líquidos. Todos estos desafíos geológicos implican que todos los años invirtamos aproximadamente 30 millones de dólares en estudios de geotécnica para prevenir que estas lluvias, que estos deslizamientos afecten el gasoducto y aseguren la confiabilidad de suministro, que es nuestro principal eje de trabajo. Pero cuando yo les digo cruzar montañas, zonas lluviosas, probablemente no les suena mucho. Me gustaría mostrarle un video en donde se muestra en imágenes lo que les estoy diciendo. Todo eso tuvimos que cruzar hasta el momento. Todo eso tuvimos que pasar. No es fácil, no fue fácil y no va a ser fácil. Pero ese es solamente uno de los desafíos que tuvimos que pasar. Otros desafíos estaban relacionados con las comunidades. Todas esas obras pasaron por terrenos. Nosotros tenemos contacto con más de 180 comunidades a lo largo de toda nuestra traza. Estas comunidades tienen necesidades particulares, interacciones particulares, y nosotros lo que buscamos a lo largo de este tiempo es ser buenos vecinos. Lo hemos venido haciendo desde hace 20 años y lo vamos a venir haciendo en el futuro. Y finalmente, el tercer reto fue al inicio sobre todo el tema de la demanda. Eric comenta que ahora la gente le hablan de gas y GLP
y confunden el gas natural con el GLP. Imagínense eso, 20 años después. Yo recuerdo que en el 2003 varios miembros de la cadena de suministro literalmente íbamos a tocar puertas a las empresas de la Avenida Argentina a decirles que le veníamos a hablar del gas de camisea. Y algunos nos recibían, otros no, otros nos decían, ¿qué es eso? Ese desafío lo tuvimos que superar, crear la cultura del gas desde ese momento. Y felizmente hemos tenido éxito. Éxito, ¿por qué? Porque hemos quintuplicado nuestra capacidad de transporte. Iniciamos con 314 millones de pies cúbicos por día y hoy día tenemos 1.540 millones de pies cúbicos por día. Ese desafío también se va a presentar cuando se quieran ampliar las capacidades y se quieran entrar a nuevos mercados. Muchas gracias. Yo sé que una imagen vale más de 1000 palabras y a través de esas imágenes hemos podido ver el tremendo esfuerzo que ha sido y es poder transportar el gas desde Camisea hasta Lima y de ahí poder distribuirlo al resto de las regiones. Imagínense qué se podría hacer teniendo un ducto que llegue directamente a las regiones, ¿sí? El nivel de inversión que significaría para las regiones, la cantidad de trabajo que se podría dar, las capacitaciones, todo lo que deriva de ahí en lo que sería la generación de industrias. Llegando un poco al tema de la concesión de Sur. Eric, te pregunto un poco para complementar la presentación que tuvimos anteriormente. ¿Cuál sería el rol ideal de la concesión de Petroperú, de Tacna, Moquegua y Arequipa? ¿Y cuál sería el esquema que propones para cubrir la demanda que se tiene en la zona de Sur? Tanto la demanda actual como la posible demanda que tenga futuro. Ok, es una buena pregunta, pero antes de contestar la pregunta quiero complementar algo, ¿no? Justo Luis habló sobre la importancia de tener un gasoducto para bajar costos de transporte, ¿no? Y el tema del gasoducto, antes gasoducto, ahora Citgas, está dando vueltas hace bastante tiempo y creo que ya es necesario que se defina, se tiene que definir. Hasta donde me acuerdo, el COES necesitaba el gas en el nodo para el año 2027. Y si tú necesitas el gas para el año 2027, como ingenieros es muy fácil. Hacia atrás, ¿qué proyecto te hace llegar al gas al 2027? Y la única forma de llegar al 2027 es usando los bienes del exproyecto. O sea, hay que decirlo claramente. Ahora, el exproyecto ha tenido bastantes complicaciones, pero si no lo vas a usar, por X motivos, que pueden ser muy válidos, ¿cuál es tu proyecto alternativo? Porque seguir diciendo que vamos a ir por el Alto Andino sin usar bienes es tener un proyecto de 10 o 12 años. Y obviamente de acá a 10 a 12 años no es 2027. Entonces no podemos seguir con esta incertidumbre. ¿Okay? Eso es lo primero que tengo que decir. O sea, tenemos que definir qué ducto tiene que venir al sur y cómo y para qué año. Ya lo tenemos definido el año. Yo me acuerdo que lo primero que hizo el ministro cuando recién entró, dijo, de acá a 2 semanas hago la licitación. Bueno, ya pasó algunos meses y hasta ahorita no veo licitaciones, ¿no? Pero eso hay que tenerlo claro. Segundo, ¿no? Algo que también ha mencionado Luis, aprovechando su exposición, es las tarifas. Se necesita la nivelación de tarifas, la 679, es el proyecto que se dejó en el año 2021 y hasta ahorita no se aprueba por una discusión, ¿no? Si 900.000 metros cúbicos es mucho o 50.000 es poco. Señores, lo que sea, pero hay que definirlo. Ya son 2 años y seguimos dándole vueltas. Algo que tenemos que aprender, al menos los que hemos trabajado en la administración pública, es que tenemos que tener un poquito más de empatía con la gente. Yo siempre les digo, cuando estaba negociando esto con algunos funcionarios del MEF, le digo, cada día que pasa que no aprobamos algo es dinero de una familia que lo pierde, que lo ha podido ahorrar para mejorar su comida, para mejorar su vestido, para mejorar su calidad de vida. Y eso no lo ven. 2 años desde esa ley y seguimos dándole vueltas.
Ahora, si me preguntas qué es lo que tenemos que hacer con la concesión, yo creo que Petroperú ha avanzado bastante, tiene toda la información, debería pasársele toda la información a Proinversión para poder hacer ya, vamos a decir, el concurso, ¿no? Mientras más se demore, es peor. ¿Por qué? Porque va a haber el descreme, cosa que nadie quiere. Entonces, si nosotros impulsamos la nivelación tarifaria, más la licitación y optimizamos el transporte mientras llegas del gasoducto, la concesión del sur va a poder funcionar. Pero son medidas paralelas, ¿no? Tenemos que hacer esto como un combo. Y otra vez, ¿quién lo define? ¿No? Yo sé que Petroperú hace su mejor esfuerzo, pero no veo desde el Estado cuál es la línea, ¿no? Y bueno, eso es lo que tendríamos que hacer. Y solamente para cerrar, a todos los que dicen que no es bueno darle a las empresas algún beneficio, porque todo comenzó con este tema de los 50.000 metros cúbicos, o 900, 300, 100. Señores, es energía, y la energía te ayuda a progresar como sociedad. Yendo a un símil al sistema eléctrico, Iquitos es un sistema aislado y debería pagar todos un montón porque es aislado y sus costos son más grandes. Sin embargo, el sector eléctrico ha puesto algunos mecanismos de compensación para que todo Iquitos tenga una tarifa accesible. Si no, no se desarrollaría. El gas natural puede ser el motor de desarrollo de todo el país. Eso no lo estamos viendo y lo podemos perder si seguimos con tantas indecisiones. Gracias, Eric. Es importante tomar acción y tomar acción lo antes posible, ¿no? Para el recurso que ya tenemos que tomar acción para que pueda llegar a todos los hogares de la manera más eficiente y más rápida. Para los recursos que todavía tenemos en el subsuelo, hay que considerar que las etapas de exploración hasta llegar a producción pueden demorar de 7 a 10 años, si no es un poco más. No es algo inmediato, no es que vaya una empresa a la reserva que está por Candamo, por ejemplo, descubra y al año siguiente se tenga gas. Demora muchísimo. Entonces tenemos que tomar acción ahora para poder tener los beneficios en el corto, mediano plazo. Lo que me lleva a otra pregunta, a Said. ¿Qué cambios normativos podríamos incorporar para poder promover la inversión y acelerar un poco el acceso a este recurso que tenemos en el subsuelo? Buena pregunta. Bueno, yo empezaría que teníamos que modificar las normas de los parques. Como comenté, se descubrió en el 98 Candamo y no te permite realizar actividades en un descubrimiento. Tenemos 2 trillones, fuera del parque tenemos aproximadamente otros 8 trillones de pies cúbicos de gas, que sumados podrían dar entre 11 y 12 trillones. Si volteamos y miramos a Camisea, Camisea tiene 12 trillones. Pero ¿qué sucede? Que cuando emiten la norma, esa norma sola puede ser modificada por otra norma de mayor jerarquía. Por eso que estamos trabajando, como comenté, con el Congreso, con el señor Salguana, específicamente, alguna forma que nos permita realizar la actividad. También hemos presentado un proyecto al Ministerio, como comenté anteriormente, para que se permita realizar la actividad. Si vemos nosotros, no tengo acá el mapa en la mano, vemos que está Camisea y la parte sur, por ahí lo veo fijo, que estaba había un yacimiento, un campo, que se metía sobre el área de Candamo, el Fiscarraldo, que finalmente, ¿qué terminó la gente Plus Petrol? Terminó soltando el área. O sea, tenía recursos para seguir, pero no podía seguir trabajando. Parece que la gente que se dedica a hacer estos temas, lo del parque, donde ven recursos, le ponen un parque. Entonces tienes un potencial que está al sur de Camisea que no se puede explorar. Sigues más al sur donde termina el Parque Manú y tienes una reserva territorial que tampoco puedes realizar perforación. O sea, todos los recursos que están ahí metidos, repito, el 94% del área son parques. Entonces, tenemos que lograr convencer a todo el mundo, por lo menos las autoridades de la zona están convencidos, porque miran a un Camisea que en algún momento llegó a pagar $1 millón diarios por temas de regalías, y ellos quieren recibir ese mismo beneficio. Yo he estado como geólogo en los lugares donde realmente se ve la pobreza, ¿no? Donde gente que desea que llegue el gas, desea que haya actividad, pero sin embargo, por los temas
no quiero pisar los callos de nadie, no se puede realizar la actividad. Entonces, son urgentes los cambios normativos para poder explotar el recurso descubierto, señores. Aquí están todos los que ven el tema eléctrico, porque los proyectos que llevemos más adelante no van a pasar de los 20 años. Invoco a las sociedades presentes, a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a la Sociedad de Hidrocarburos, a ver si alguno de sus agremiados está interesado realmente en participar de ese gran cambio que necesitamos, tanto en el tema normativo como en el tema de que se comprometan a realizar inversiones exploratorias. No necesitamos inversiones de explotación, necesitamos lo que mueve a la industria, nuevos recursos y nuevas empresas que tengan ganas de invertir por poner adelante esos recursos. Gracias, Said. Desde la SPH consideramos de que las áreas protegidas y el aprovechamiento de los recursos que se encuentran en el subsuelo son dos actividades que se pueden complementar y son dos actividades que se pueden dar juntas. Hay muchos ejemplos en los cuales al tener una exploración o una producción bastante limpia, bastante puntual, ayuda muchísimo a la protección de estas áreas naturales protegidas, porque justamente lo que hace es les da visibilidad, ¿sí? Entonces, comparto con Asaid de que tenemos que trabajar en conjunto para todos los peruanos y poner en valor todos los recursos que tenemos, estén sobre el suelo o estén en el subsuelo. Y termino con una pregunta para Enrique. Para poder contribuir con la mejora y el aseguramiento de la seguridad energética nacional y con la experiencia que tienen liderando la concesión que tienen ahora, ¿cuáles crees que sean los retos que se tienen para traer el gas natural al sur del país? ¿Sí? ¿Qué características debería tener sí o sí un proyecto, ya sea por ductos, ya sea por camiones o de la forma en que sea? ¿Qué características debería tener esa concesión o ese proyecto para que efectivamente se dé el acceso al recurso? A ver, la primera parte me la pusieron fácil los otros panelistas. Solucionar absolutamente todos los problemas que existen desde el punto de vista normativo es un desafío importante. Ahora, navegar por la sofisticación normativa, por llamarlo de alguna manera, es extremadamente relevante. Los procesos duran no meses, sino años. Entonces, si un proceso de construcción de un gasoducto de esta naturaleza puede tomar 2 años, si a eso le sumamos 2 o 3 años más de permisos, se hace inviable. Ese es uno de los desafíos principales. El segundo desafío está asociado a la demanda. Ahora tenemos 2 centrales térmicas, una en Mollendo y la otra en Hilo, que entre las dos pueden consumir aproximadamente 260 millones de pies cúbicos por día. Tenemos una petroquímica que tiene potencial de consumo de 100 millones. Tenemos Arequipa y la zona sur que pueden consumir alrededor de 30 millones. Yura, que puede consumir 10 millones. Tenemos entre 300 y 400 millones de demanda potencial. Pero, por ejemplo, si el gobierno no toma decisiones respecto a cómo quiere hacer crecer la matriz de generación eléctrica, por ejemplo, y se promueve la generación renovable sobre la generación térmica, esas centrales que están ahí nunca van a consumir gas y no van a generar el consumo ancla que requiere toda infraestructura de transporte. Y finalmente está el tema de las reservas. ¿Quién va a invertir 2.000 millones de dólares si no tiene seguridad de que va a haber reservas de hidrocarburo, en este caso gas natural, para abastecer a sus zonas de influencia? Esos son los 3 principales desafíos. Pero yo creo que el gobierno de turno está trabajando para solucionar todos estos problemas y por fin concretar la llegada del sistema de gasoductos del sur del país. ¿Y qué características debería tener? Simple, debería ser eficiente en términos de inversión, en términos de tiempo. No podemos esperar, como dijo Eric, hay diferentes proyecciones, unas piden que el gas esté en el 2027, otra en el 2030 en el nuevo energético. Lo que se requiere es rapidez, lo que se requiere es inversión eficiente, lo que se requiere es seguridad de suministro. Si bien existe el transporte por camiones, todo encarece el gas. El gas tiene 3 eslabones: producción, transporte
y distribución. Lo más eficiente es el transporte por ductos, pero para ello tiene que haber, como les repito, un consumo ancla. Ahora estamos salvando la falta de infraestructura con el transporte por camiones, pero el resultado es el que está sufriendo Luis en su concesión, en donde las tarifas que pagan son muy superiores a las de Lima. Con un ducto eso cambiaría. Entonces el ducto tiene que ser eficiente y competitivo y tiene que aprovechar la infraestructura actual. Tiene que aprovechar los ductos que existen, no necesariamente los fierros, pero la infraestructura de transporte que ya existe, la infraestructura de distribución que ya existe. Eso es muy importante para que los inversionistas vean este proyecto de llevar gas al sur como algo atractivo y que realmente le traiga beneficios al país. No es construir ductos por construir, es construir ductos que realmente necesita nuestro país para crecer energéticamente y eliminar este término de la pobreza energética que ahora tenemos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Vamos a cerrar el panel con unas palabras finales de cada uno de los panelistas. Me gustaría preguntarles, y les voy a dar un minuto para que la piensen, o 2 minutos para que la piensen, ¿qué propuestas, sí? Que de manera propositiva, qué propuestas podrían hacer para que justamente ese gas, ese recurso, llegue a la zona sur del país? Mientras piensan, les voy comentando que a través de un estudio que se hizo sobre la relevancia del gas natural en la economía y su contribución para reducir la pobreza, nos dimos cuenta que en realidad el gas natural es catalizador para el desarrollo en 2 aspectos. Uno, en el aspecto monetario. ¿Por qué? Porque, como ya se mencionó anteriormente, disminuye el costo de la energía, el costo del energético que se necesita para los hogares. Por ende, el costo o el presupuesto que los hogares le derivan al tema energético es menor. Entonces, se liberan recursos que estos hogares, estas familias, pueden usar para, ya sea temas de salud, para temas de capacitaciones, para temas de alimento, para otros temas, ¿sí? Entonces, hay un ahorro en la economía familiar por utilizar el gas natural. El otro, que es más interesante, es el aspecto multidimensional. Esto se refiere a cómo cambia la calidad de vida de los hogares más allá del tema monetario, ¿sí? Si se usa leña o carbón, o sea, tomando como ejemplo, hogares urbanos que utilizan leña y carbón, si estas tuvieran una conversión a uso de gas natural, tendría menos contaminación dentro de los hogares. Por ende, habrían menos problemas respiratorios y habría menos problemas de salud en general. Por ende, se libera un poco el presupuesto y el gasto que se tiene en el tema de salud. Y además facilita muchísimo el tema de las tareas domésticas, ya sea el tema de la cocina, el de tener agua caliente, calefacción, etc. Y esto libera el tiempo, en especial de las mujeres, dedicado a la generación de energía para poder atender a las familias, ¿sí? Dicho esto, le doy el pase a Eric para ir cerrando el panel. Al menos que quieras que empiece con algún otro ponente. Dale tú, ¿no? Bueno, para resumir, para traer gas al sur creo que tenemos que definir ya la opción eficiente del gasoducto. Hay que lanzar el gasoducto ya sea a la costa o el Alto Andino, pero ya. El tema de la concesión de Petroperú también debemos lanzarla y considerar algo que no se ha mencionado mucho, que es el FICE, ¿no? El FICE ya está apalancando todo lo que es instalaciones internas y eso no entraría en la sumatoria de los costos del nuevo operador, vamos a decirlo, y eso te puede ayudar a equilibrar los números. Y no hay que dejar de lado también la cultura, o sea, tenemos que impulsar. Tú has mencionado tu estudio, que me parece súper, pero el Perú, solo un dato, el 11% de las familias solamente tienen agua caliente y calefacción. El promedio latinoamericano es 60%. Países como Uruguay, Chile, que no tienen gas, están mejor que nosotros. O sea, nosotros tenemos recursos y no los usamos. Y literalmente todos los años
fallecen compatriotas por frío. Gastamos mucho en salud. O sea, no es solamente tema económico, es un tema de salud, es un tema de preocuparse por nuestros compatriotas. Entonces yo creo que deberíamos acelerar un poco todo, no podemos seguir esperando porque se nos puede pasar el tren y como les he dicho, cada día que pasa estamos afectando a una familia. Eso sería. Gracias. Así. Bueno, algo similar se vivió en los 90, que no sabían cómo cambiar la matriz. Había el desafío, ¿cómo logro que se consume el gas y que sea rentable? Había la disyunción entre irnos a las centrales hidroeléctricas o acelerarlo con el tema del gas y las centrales térmicas. Entonces se buscaron los proyectos anclas, y los proyectos anclas en ese momento fue la generación térmica. Y no fueron a los domicilios por el tema de que, como ya lo explicó Eric, un taxista consume lo que una señora consume en 30 días. Entonces yo pienso que en este momento, en la misma coyuntura, para que pueda llegar al gas acá, tenemos que buscar proyectos ancla, que puedan jalar y provocar la masificación, que es un detonante. Debemos identificarlos, debemos apalancarlos y debemos desarrollarle de repente, en conjunción con el Estado, una legislación especial. Porque si no tenemos proyectos ancla, va a ser bien difícil, ya se vivió esto antes, ¿no? Va a ser bien difícil poder masificar el gas. Bueno, hay un dicho que dice no solo hay que ser, sino parecer. Para esto hay que ser al revés. No solo hay que parecer, sino hay que ser. Hay que concretar en normas específicas todas las buenas intenciones que se tienen y todas las expresiones de deseo que montan las autoridades sobre masificación. Si quieren masificación, tienen que dar fast tracks para proyectos de gran envergadura. Si quieren masificación, tienen que adecuar las normas a la realidad peruana y no pensar que somos Suiza, ¿okay? Y finalmente, tienen que perderle el miedo a la inversión privada. La inversión privada es la que finalmente va a desarrollar este tipo de proyectos y la que por lo menos le va a poner bastante énfasis a los estudios y a que proyectos de esta naturaleza, como por ejemplo un gasoducto hacia el sur del país, finalmente salgan adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Esperemos que a través de este panel hayan podido un poco entender en realidad los invito a tomar acción para poder hacer que este recurso energético pueda llegar a todos los hogares del país. ¿Sí? Así que nada, muchas gracias a ustedes. Reiterado el agradecimiento a nuestros panelistas y a nuestra moderadora.